Bueno, se acaba de incorporar con nosotras Alba Méndez. Sí, ya te lo aprendí. Claro que sí, que esta es parte de la coordinación de Mujeres Lesviviendo. Bienvenida. Gracias. Y bueno, gracias. aquí estás con nosotros. Y pues sí, ya estábamos precisamente comentando sobre este momento, ¿no? Dinámica en el que tú o las personas que se asumen como bisexuales están viviendo como todo este proceso de discriminación, de ser el comodín, acá mencionaba Abril, ¿no? Como que te vuelves una tarjetita de cambio, y sin embargo, pues también es una orientación sexual más, pero se enfrentan a muchos mitos, a muchas cuestiones, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, desde Lesviviendo, ¿no? Desde la colectiva, cómo es que también se ha podido abordar el tema de las bisexualidades y hablar de bisexualidades, porque sí, claro, no solamente hay una forma de vivirse como bisexual. Sí, bueno, o sea, partimos como del hecho de que cada persona tiene una vivencia única, ¿no? Y pues por vivencia única entendemos justamente que cada quien lo va a significar de diferentes maneras, ¿no? En el caso de la colectiva de Mujeres Lesviviendo, lo que sucede, pues, sobre todo es que nosotros trabajamos con mujeres, ¿no? Claro. Mujeres en general, y resulta que cuando empiezas a abrir espacios para mujeres únicamente, se incorporan muchas, ¿no? Y pues no siempre puedes decir, pues no, únicamente, ¿no? O sea, si ellas se acercan por información, pues tú les brindas información, pero siempre aclaramos que nuestro público meta, pues sí son mujeres lesbianas y bisexuales. Okay. Y aunque pareciera que por el hecho de que sean mujeres existiría una mayor apertura, en realidad nos encontramos que hay muchísima discriminación hacia el sector de mujeres bisexuales, ¿no? Dentro de la misma población de mujeres lesbianas. Estamos intentando llevar a cabo un diagnóstico comunitario participativo en el que pues nos acercamos a la población, bueno, les pedimos a ellas más bien que se acerquen y que ellas nos cuenten un poco cómo han sido sus experiencias, sobre todo en caminos del acceso a salud, a servicios de justicia, cómo está la cuestión con la familia, en el entorno, todas estas cuestiones. Y entonces, pues resulta que cuando empiezas a abrir las cuestiones sobre entonces, ¿cómo es una típica mujer lesbiana, no? ¿Cómo es una típica mujer bisexual? Pues entonces empiezan a brotar como un montón de prejuicios, ¿no? Como justo esto de lo que decía Abril, ¿no? Pues solo juegan con nuestros corazones, solo les interesa el sexo, ¿no? Solo nos quieren para coger, este tipo de cuestiones. Y entonces empieza a ver como estas rencillas, ¿no? Porque entonces resulta que hay varias mujeres que son bisexuales, pero que nunca lo han dicho abiertamente, ¿no? Y que a lo mejor inclusive llevan siendo amigas de estas mujeres lesbianas una buena parte de tiempo, ¿no? Y que cuando entonces empiezan a sonar estos prejuicios, ellas también dicen, oye, pero cálmate, ¿no? Yo también soy bisexual. Entonces todo el mundo empieza como de, ¿a poco tú eres bisexual, no? Y el clásico como de, ni se te nota, ¿no? Es como, o sea, regresas ¿Tendría pues que como... notarse? Ajá, exacto, porque entonces regresas como a un deber ser, ¿no? De la bisexual, o por ejemplo, ¿no? Como, si eres lesbiana, pero te vistes de cierta manera, entonces ya no eres lesbiana, o no se te nota que eres lesbiana, o si eres homosexual, o si eres gay, pero no te gusta cortar pelo o arreglar uñas, entonces, no se te nota lo bien. Hay también un deber ser de la bisexualidad, que yo sigo sin entender cómo es el deber ser de la bisexualidad, pero siempre es como esta cuestión del, pues es que no pensé que lo fueras, no, porque yo te he visto con muchas chavas, porque yo, no sé, o sea, tú no eres infiel, o porque tú no eres de este modo, de este otro modo, ¿no? Entonces, como que también ahí les confronta esta idea, pero siguen pensándolo, ¿no? Sigue existiendo mucho esta discriminación. Este diagnóstico que mencionas, o más bien es como una suerte de poder acercarse a las personas, en este caso a las mujeres específicamente lesbianas y bisexuales, y desde ahí partir hacia estas incógnitas o situaciones que se vienen presentando. Exacto. Pero entonces, hablar de esto de deber ser, ¿no? Que genera la incertidumbre del deber ser bisexual, ¿se consideraría necesario el tener que hablar de un deber ser del bisexual? Porque al fin y al cabo, como se mencionaba, ¿no? O sea, ahí están saliendo como cosas que saltan, ¿no? En el cómo pareciera que definimos a la homosexualidad, a la heterosexualidad, y en qué momento, tal vez, y lo pregunto, ¿no? Como mujeres, se cuestiona el hecho de que, pues, no me define como heterosexual, pero tampoco como lesbiana. ¿Cómo surge eso? Pues siento que en la cotidianidad siempre quieren crear estereotipos del cómo ser mujer, cómo ser hombre, iniciamos desde ahí, y después, si soy heterosexual, cómo tengo que ser como heterosexual, y cuántos requisitos tengo que cumplir para que me nombren como un heterosexual realizado, digno, que son como estas palabras que se han mencionado, ¿no? En últimas instancias. Y bueno, y si soy
hombre y aparte soy homosexual, como decía Alba, ¿no? ¿Cuántos requisitos tengo que cumplir para que me reconozcan o para que la sociedad me asuma como homosexual? Y si soy mujer, igual, ¿cómo tengo que actuar para ser o una lesbiana o una bisexual o un heterosexual, ¿no? Creo que en general, como decías tú, la cuestión, en verdad debería existir un deber ser, ¿no? Porque si seguimos bajo este ritmo de cuántos aspectos tengo que cumplir, creo que nadie cumpliría al 100% los aspectos, ¿no? Porque cada persona es única y cada persona va a elegir cómo relacionarse, con qué tipo de personas relacionarse y si es erótica o afectivamente solamente, ¿no? O sea, tal vez yo me asumo como bisexual y yo solamente siento afecto por las mujeres y me relaciono eróticamente con los hombres y no por eso estoy siendo menos bisexual o más bisexual, ¿no? O al revés, ¿no? Si me relaciono de la misma manera con hombres y mujeres, eso no me quita ni me da una autoridad para decir yo sí soy o no soy bisexual, ¿no? ¿Existen grupos de personas bisexuales para cuestionarse como todas estas situaciones que mencionas? Porque esto se me hace interesante, el hecho de que usualmente es el 50-50, sí, ¿no? O sea, que se supone que tengo que tener novio, tener novia, o que tienen que gustarme de la misma forma, ¿no? Equilibradamente los varones y las mujeres. Pero, o sea, ¿dónde surge esta discusión? Creo que, bueno, muchas veces no existen estos grupos, por lo menos aquí en Puebla. Aún no hay esta apertura y creo que en Puebla nos hace falta mucho camino que recorrer, y cuando hablo de este camino es que necesitamos sentarnos las personas que nos identifiquemos como bisexuales para decir, pues así yo vivo mi bisexualidad, ¿cómo la vives tú? Y que ahí nos daremos cuenta que no vivimos de las mismas maneras nuestra orientación sexual, ¿no? Y a su vez decir, pues estoy dispuesto a compartir también mi bisexualidad ante otros o otras, porque también se vuelve como un reto difícil. El asumirte bisexual significa que tanto del lado homosexual como del lado heterosexual va a existir como esta doble discriminación de decídete, porque como decía Alba, solo juegan, y creo que muchas personas tienden a decir o soy heterosexual o homosexual. Nos ha llevado a que no asumamos la bisexualidad por no sé cómo expresarlo, sin miedo o una incertidumbre al que pueda pasar, ¿no? Entonces yo creo que en Puebla no existen esos espacios porque la gente que realmente se considera bisexual prefiere encasillarse solo en uno, y si hay espacios, por ejemplo el de la colectiva o el de otras organizaciones que estén abriendo, usualmente se pueden dar cuenta que no existen personas que se abran como tan a la primera como bisexuales. Por ejemplo, en Tayari Kai lo que hemos hecho, respondiéndote la pregunta de hace un rato, hacemos grupos mixtos para hablar temas de sexualidad diversos. Y en esta tercera etapa, porque es un tercer ciclo de talleres, estamos hablando de temas que nos van a provocar como que nos provocan siempre esta incertidumbre o esta ansiedad de existe o no existe, ¿no? La primera es poligamia y después vamos con bisexualidad, pero al hablar de bisexualidad también tenemos ese reto de cuántas personas en verdad van a llegar ante el tema, y las personas que lleguen van a estar abiertos para escuchar como estos puntos de vista, y sobre todo van a ser tendenciosos o realmente van a escuchar como o compartir sus maneras de vida. O sea, esto es como un medio, ¿no? Crear como estos espacios para empezar a sensibilizar a la población que también está interesada en hablar del tema o discutirlo, porque al fin y al cabo pues pienso en la B, ¿no? Como parte de esta comunidad, ¿no? Simbólica que existe del LGBT, pero y sin embargo hay como una invisibilidad, ¿no? O poca apertura hacia la bisexualidad. ¿Cómo empezar a sensibilizar en general a las personas tanto homosexuales como heterosexuales sobre el no atacar la bisexualidad? Porque también es muy atacada y discriminada inclusive. Sí, bueno, a mí me parece que lo primero que tendríamos que hacer es empezar a nombrarla, ¿no? O sea, es muy difícil que la gente empiece a hablar algo que ni siquiera saben que existe, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, a mí me tocó un amigo que me comentaba que cuando le dijo a sus papás, ¿saben que soy bisexual? Ellos pensaban, o sea,
no, o sea, ¿cómo vas a ser bisexual si yo toda la vida te he visto y tus órganos genitales no tienes de los dos, ¿no? Entonces como que asumían que la bisexualidad era una cosa más parecida a la intersexualidad. Biológica. Ajá, como si fuera intersexualidad, ¿no? O sea, como que había carga de ambos sexos. Entonces, imagínate pues cómo está tan mitificada la bisexualidad, ¿no? Y en el imaginario colectivo esa es la cuestión. O sea, tú hablabas, por ejemplo, del deber ser bisexual. Pues es que hay un deber ser en todas las cosas y en todas las identidades que nosotros tenemos. O sea, los seres humanos parece que no podemos vivir sin estar clasificando las cosas, ¿no? Y entonces, en cuanto las clasificamos, les tenemos que dar como una lista, ¿no? Entonces tú le vas poniendo palomita a todas las cosas que sí tienen o no tienen, y entonces entre más palomitas tienes, más eres eso que estás nombrando. Sin embargo, pues parece que la bisexualidad justo tiene un montón de características que son muy negativas, ¿no? Que indecisos, que promiscuos, que, bueno, ya todo lo que seguramente les ha dicho Abril, pues. Y entonces más bien la cuestión sería empezar a nombrar las cosas, ¿no? Empezar a hablar de la bisexualidad, y es difícil porque justamente ¿quiénes vamos a dar la cara? Claro. ¿No? O sea, la parte más difícil me parece pues justamente que quienes nos vamos a asumir bisexuales, si así lo decidimos, tendríamos que empezar a dar la cara, ¿no? Y empezar a decir, ¿sabes qué? Yo soy bisexual, estoy aquí y mis características son estas. Si checan o no checan con tu modelo, realmente pues es poco mi problema, ¿no? Porque este es quien yo soy y sea como sea, tenga las características que tenga, porque suponte tú que si soy promiscua, bueno, ¿y a ti qué? ¿No? Y eso o sea, no al final de cuentas la promiscuidad es mía y no tuya, y a ti en qué te afecta si al final de cuentas yo te lo advertí desde un principio, ¿no? Claro. Porque además hay muchas de estas características negativas asociadas a la bisexualidad que tienen una carga moral muy fuerte, muy marcada, ¿no? Y entonces al final de cuentas no importa si lo soy o no lo soy, o si tengo o no tengo características positivas o negativas, mis derechos deberían ser respetados de igual manera, y uno de los derechos básicos, fundamentales, es el vivir libre de discriminación, ¿no? Inclusive vivir también en una vida libre de violencia, ¿no? Y entonces resulta que si cuando eres bisexual puedes recibir violencia tanto de personas heterosexuales como de personas homosexuales, como de personas lesbianas, como de personas trans y de cualquier tipo de persona, porque simplemente nos genera ruido pensar, le gustan tanto hombres como mujeres. Hasta ahí eso sería como la definición más básica, ¿no? De la bisexualidad, pero entonces al pensar en eso empiezan a entrar una serie de prejuicios. Y entonces quienes vamos a dar la cara o quienes demos la cara diciendo yo soy bisexual, pues tendremos que cargar con todos estos estigmas, no porque nosotros querramos, ¿no? Claro. No porque yo diga, yo soy bisexual, déjame echo encima el estigma de que soy promiscuo, y me echo encima también, ahorita lo agarro de la cajita de los estigmas porque así quiero vivir. O sea, realmente creo que nadie quiere vivir pues siendo discriminada, agredida, pues, ¿no? Claro. O agredida, exactamente. Pero la realidad es que sí se te cargan en cuanto tú lo dices, porque justamente si tú no lo dices, pues nadie sabe cuál es tu orientación sexual. Ese es el punto, ¿no? O sea, si tú no lo dices, realmente ¿cómo alguien sabe cuál es tu orientación sexual? No hay manera de que lo puedas. No es cierto que pasas por el radar y entonces suena más si eres bisexual o no sé, no entiendo. Bueno, entonces les recordamos nuestras redes sociales rapidísimo, son Beto Vallesbit y Elda Ruiz 1 en Facebook y en Twitter, así como a través de sabersinfin.com en Facebook. Regresamos a esto que es inteligencia sexual, porque todos somos sexo.